parte del conocimiento, vamos a ir, por ejemplo, a Oseas capítulo 4, versículo 1. Oseas, apunte todo lo que pueda apuntar. A Oseas capítulo 4, versículo 1. ¿Cuántos lo encontraron? Aleluya. Oseas capítulo 4 del versículo 1. Qué tremendo es esto de verdad, hermanos. Amén. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Vamos a decir: oíd palabra de Jehová, hijos de la ICB. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Jehová está contendiendo ¿contra quién? Contra su pueblo. Porque su pueblo es el responsable. Mire, el pueblo de Israel era el responsable de que en la tierra haya tres cosas. ¿Qué cosa? ¿Verdad? ¿Qué más? Misericordia y conocimiento de Dios. Tres cosas importantes. Jehová contiende. Siga. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué sucede cuando no hay conocimiento de Dios? Todo lo que hemos leído aquí. ¿Qué sucede? Hay el perjurar, hay mentira, hay el asesinato, el robo, el adulterio o la inmoralidad o la fornicación, el homicidio. Aún dice, desaparecen los animales. Todo eso sucede por falta del conocimiento de Dios. Mire, dígame, ¿no es eso lo que está pasando en nuestro tiempo? ¿No es eso lo que estamos viviendo? Que aún los animales están muriendo porque no hay conocimiento de Dios. Hay conocimiento muchísimo de cualquier otra cosa, de cualquier cosa. Pero de Dios, no. De Dios, no. ¿Quién era responsable? Israel era responsable. Hablando en el contexto de aquí, el responsable era Israel. Y por eso Jehová está confrontando a Israel, está contendiendo con Israel. Vamos al versículo 5. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, es aquí cuando Oseas da esa declaración, el profeta, que muchos la hemos repetido, la hemos hablado, la hemos enseñado, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Sin embargo, mire que la falta de conocimiento produce muchos desastres. Muchos desastres. Y ya lo hemos leído versículos anteriores. Y por eso es que Dios
aquí no solamente contiende con Israel, sino primeramente contra ¿quiénes? Contra los sacerdotes, contra el sacerdocio, porque el sacerdocio que lleva el conocimiento de Dios. El sacerdocio es a quien a Dios le ha conferido su conocimiento. Y el sacerdocio es el que tiene que dar el conocimiento de Dios. Por eso es que, nosotros, los ministros, tenemos una responsabilidad que debemos temblar, pastores, debemos temblar nosotros por esa responsabilidad que tenemos. Porque de nosotros tiene que salir el conocimiento de Dios. Pero no solamente para el pueblo, sino para el mundo entero. Para el mundo entero. Porque aquí Jehová le confrontó a Israel hablando acerca de que en la tierra, no decía solo en Israel, en la tierra había todo tipo de maldad. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Jehová. Y no solamente Israel como nación de Dios era la responsable, sino que primeramente los sacerdotes. Y por eso aquí Dios pone juicio sobre los sacerdotes, diciéndole a ellos: porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos también. Quiero decir que eso no lo escribí yo. Yo no lo he escrito, por si acaso. No va a decir, la pastora es muy mala, ella habla feo. Eso está escrito en la Biblia. Y lo escribió Oseas por el Espíritu de Jehová. Que Jehová dio esa sentencia de juicio. Y por eso es que tenemos que temer. Todo creyente aquí, que usted solamente es creyente en su familia, usted será de parte de Dios. Dios le juzgará a usted porque su familia no tuvo el conocimiento de Dios. Porque usted en su familia se convierte en el sacerdote. Porque el pastor o yo o cualquier líder de aquí no es el sacerdote allá en su familia, no. El sacerdote es el que tiene la verdad del evangelio en el entorno de su territorio. Y usted es el responsable y Dios le va a pedir cuenta a usted. Si su familia no quiso entregar su vida a Cristo, no quiso obedecer la palabra de Dios, no por ignorancia, sino porque usted nunca le dio el conocimiento de Dios. Y eso es una responsabilidad. Por eso es que Jesucristo fue bien claro cuando dijo: vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Y si tú no eres luz en tu propia casa y no eres sal en tu propia casa, ¿qué sacerdocio estamos hablando? No hay ningún sacerdocio ahí. Y Dios va a emitir un juicio porque tú conoces la verdad. Tú sabes la verdad y no puedes callar. ¿Sabe que en la lista del Apocalipsis, cuando Dios emite juicio en el Apocalipsis y da una lista de quienes irán al lago de fuego, quienes irán al infierno? ¿Sabes al primero a quien nombran? No es al borracho, no es al adúltero, no es a la prostituta, no es al mentiroso. ¿Sabes a quién es el primero que menciona? ¿Sabes? Al cobarde. Al cobarde. Los cobardes no heredarán el reino de Dios, porque no tuvieron la valentía de predicar en la palabra en su propia casa, a su propia familia, a sus propios parientes. ¿Por qué?
porque eran cobardes. Porque siempre, ay no, qué vergüenza. Ay, ¿qué me van a decir? Uy, se van a burlar de mí. Ay, me van a hacer bullying si yo hablo la palabra de Dios. Eso es cobardía. Y dice, mire hermano, no digo yo, dice en el Apocalipsis, usted búsquelo ahí. Los cobardes, dice. Apocalipsis 21:8, anótelo nomás, ya usted lo busca. Entonces, empezamos con este versículo acerca del conocimiento de Oseas 4:1, 13. Es tan importante el conocimiento, es tan importante. Nosotros somos pastor, tenemos, la gente se ha dormido con el anuncio, el evangelismo. No sé. Si el pastor no está atrás, está evangelizando, no, ni fu ni fa. No sé, parece como no hay el Espíritu Santo. Pero el evangelismo tiene que darse en cada célula, en cada grupo. Cada grupo tiene que evangelizar, predicar. Allí, al entorno de su lugar. Cada líder tiene que predicar con la gente. Porque ese es cumplir su rol sacerdotal. Ese es mi rol sacerdotal. Diga, ese es mi rol sacerdotal. Tengo que proclamar, anunciar el conocimiento de Dios. Porque toda la gente del entorno está en tinieblas, está en ignorancia, está en oscuridad. Y yo lo tengo que proclamar y decir. Aleluya. Bien, la palabra conocimiento viene del griego, noxis o epinoxis, y ambas significan conocer, entender y percibir. Esa es la palabra en el griego, noxis, epinoxis, y estas están relacionadas, que tiene que ver con conocer, entender y percibir. En el contexto bíblico, por supuesto, esa palabra corresponde a un conocer de Dios, a un conocer de Dios. Tanto en la salvación como en el conocimiento supremo que conlleva a un crecimiento de una vida con Dios en nosotros, o de la vida de Dios en nosotros. Ese conocimiento, está derivado al conocimiento de nuestra salvación, y el otro a un conocimiento de una relación con Dios que nos va a llevar a un desarrollo de la vida de Dios en nosotros, o de la vida de Cristo en nosotros. Esa palabra noxis no solamente está atribuida al conocimiento meramente bíblico. Vamos a ir viendo después hacia qué otra dirección es llevada también. Porque pues hablar de conocimiento es una palabra muy amplia, pero nosotros nos enfocamos en lo que la Escritura nos está diciendo a nosotros. En este conocimiento no solamente es importante el conocimiento, sino también la sabiduría. Diga, la sabiduría. El conocimiento y la sabiduría deben de ser como un siamés, que son ¿cómo son los siameses? Inseparables. Ambos deben estar unidos siempre, en todo momento. El conocimiento no puede ser bien utilizado si no hay sabiduría. Y la sabiduría no haya cómo funcionar si no hay el conocimiento. Por eso es que ambas están relacionadas entre sí y debe mantenerse así siempre. El problema es cuando nosotros separamos conocimiento, todo lo que puedo aprender, conocer, percibir, entender, y la sabiduría, que es la que me lleva a una dirección sabia. Por ejemplo, hay muchas personas que manifiestan, por ejemplo, dicen: hermana, pastora, yo conozco a tal persona que sabe bastante, tiene bastante conocimiento, pero yo no entiendo por qué no puede resolver las situaciones que le pasan, no entiendo por qué. O hay, por ejemplo, mujeres, esposas, que dicen: pastora, mi esposo es muy brillante, es muy inteligente, pero sin embargo
me trata a mí como si fuera un bruto. Aleluya. Es tan inteligente el hombre que no sabe tratar a su esposa. ¿Por qué? Porque no solamente se requiere conocimiento. O sea, solo con el conocimiento tú no logras mucho. No logras mucho. Hay personas que son muy brillantes en ciertas cosas que hacen, tal vez en ser, por ejemplo, por decirlo así, en la tecnología, ¿no? Son brillantes en la tecnología, en navegar, en programas, en aplicaciones y wow, tantas cosas que hay y son brillantes. Pero, por ejemplo, no pueden resolver sus problemas económicos. Y andan teniendo deudas por aquí, deudas por allá y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque no solamente se necesita conocimiento. Conocimiento y sabiduría tienen que estar de la mano. Y eso es importante que todos aprendamos, hermano, y apliquemos. Porque, o sea, si yo soy una persona muy inteligente y en mi casa yo no sé resolver los problemas de mi casa, ¿de qué me vale tanta inteligencia? ¿Me está entendiendo? Y mis hijos tienen problemas y yo no los puedo solucionar. Y siendo tan brillante en ciertas cosas. Por eso es que se requiere de la sabiduría. Porque la sabiduría sabe direccionar la inteligencia. Y por eso es que en la escritura, en la palabra de Dios, usted ve tantísimo que se habla acerca de la sabiduría. Pero siempre el conocimiento está de su lado. Yo recuerdo cuando vi la película de Steve Jobs. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Levante su mano. Steve Jobs, ¿no? Yo vi su película, por ejemplo, y él pues dejó la universidad, era un hombre, ¿no? Bueno, tenía ciertos talentos, pero dejó la universidad, se metió a la droga y no sé qué tanta cosa, luego regresó, tenía un amigo, y su amigo era brillante, era inteligente. Y en esos tiempos pues recién se estaba descubriendo las computadoras, ¿no? Y él es uno de ellos, pues, ¿no? Pero él no fue específicamente el que lo descubre, sino que cuando ve a su amigo que había armado una computadora, como pues en el conocimiento que él tenía, el hombre, el amigo ese, él lo vio y vio y se sorprendió porque era una maravilla. Estamos hablando de los años 70 y tantos, 1970 y tantos. Y cuando él lo vio, él no solamente miró esa maquinita, él miró un imperio. Pero el chico que había hecho eso, él no miraba nada. Él no veía nada, él solamente veía, ay, qué chévere esto, ¿qué hago acá? Yo no sé, no conozco esas cosas, no conozco la tecnología, no sé los programas, yo no sé, pero sé que si el que se mete, pues debe ser algo brillante, ¿no? Debe ser algo sorprendente. Pero si solamente te quedas ahí, con eso no produces mucho. Sin embargo, Steve Jobs ya lo había mirado, ya él creó el primer Apple, no sé, Apple I, no sé cómo es eso, no sé. Pero me acuerdo más o menos de lo que había visto y cómo Steve Jobs llevó esa creación y él, por supuesto, pues no, también añadió y qué sé yo, y wow, llevó pues a lo que hoy día tenemos, ¿no? Los celulares, porque él fue el que hizo que los teléfonos sean personales, ¿verdad? Que haya todas esas aplicaciones. Él ha sido, por ejemplo, el dueño, se podría decir, ¿no? De Pixar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos han visto Toy Story? Y el creador, ¿ves? ¿Se da cuenta? Pero, ¿por qué? Porque fue sabio el hombre. El hombre fue sabio. El otro tenía inteligencia, pero no tenía sabiduría. Pero este hombre tenía sabiduría, sabía direccionar toda esa inteligencia. Por eso vuelvo a decir, el conocimiento es tan importante, sí, muy importante, pero sin sabiduría no hace mucho. No hace mucho. Y de ahí que Dios nos dice que nosotros seamos gente sabia y entendida. Y los hijos de Dios tienen todo para ser los más sabios. Aleluya. Amén. Dile a tu hermano, tú tienes toda la ventaja para ser el más sabio. Aleluya. El más sabio. Porque tienes al Espíritu Santo de Dios, que es el que tiene toda la sabiduría.
Aleluya. Vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9 y versículo 24. Amén. Vamos a leer todos. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice en NTV, dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, una de las jactancias que los hijos de Dios deberíamos tener, o uno de los alardes que los hijos de Dios deberíamos hacer, es que podamos decir: yo conozco a Dios. Aleluya. Yo entiendo a Dios. Yo le conozco a Dios con toda convicción. Porque el Señor dice eso: si te vas a jactar de algo, no te jactes de que eres un brillante en esto, en qué sé yo, algún oficio de repente que tú haces, alguna profesión o algo por el estilo, carrera. No, jáctate en que me conoces a mí, en que me conoces y en que me entiendes, dice el Señor. Y menciona tres cosas importantes: que yo hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si nosotros comenzamos a entender lo que es misericordia, justicia y juicio, ya tenemos un terreno grande ganado de conocer a Dios. Porque Él dice: estas cosas yo quiero. O sea que cuando yo me empapo de ello, yo me escudriño en esas direcciones de la misericordia de Dios, de la justicia y el juicio de Dios, yo voy a decir: conozco al Señor, conozco al Señor. Y por eso es que hay algunas personas, por ejemplo, que dicen: yo no entiendo, dicen, yo no entiendo cómo un Dios que es Dios de amor va a enviar al infierno a los pecadores. ¿Cómo eso va a ser posible? Si es de amor. Yo no entiendo eso. Es que su conocimiento de Dios solo tiene una mínima parte. Su conocimiento de Dios es muy básico, muy superficial. Porque todas las personas en la tierra y en el mundo saben que Dios es amor. ¿Sí o no? Díganme. Por supuesto que sí. Usted va allá hace poco nomás ha sido el movimiento, la movilización, ¿no? del movimiento de la comunidad LGTBI, por ejemplo, ¿no? El desfile que ellos hacen del orgullo gay. Hace poco nomás ha habido ese desfile. A ver, usted va en medio de ellos y pregúntele: ¿tú crees que Dios es amor? ¿Y qué te van a decir? Todo el mundo sabe eso. ¿Sí o no? Todo el mundo sabe eso. Y si tú le dices: pero ¿tú crees que Dios, así, mirándote a ti como tú estás y que tú estás haciendo, ¿tú crees que Dios te va a llevar al cielo? ¿Qué te va a decir? Sí, porque Dios ama a todos y Él no hace acepción de personas y para Él todos somos iguales. ¿Se da cuenta? Ahora pregunto: ¿Dios ama a todos? Sí. ¿Dios es amor? Sí. Pero mire que aquí dice, por eso aquí dice tres cosas: misericordia, juicio y justicia. Entonces, en la justicia, ahí aplica todo aquello que no va de acuerdo a Dios. Allí. Y esa parte es donde las personas no la quieren recibir, aceptar. Porque si tú le hablas eso, no, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú dices. No, eso es lo que dice Dios.
¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un conocimiento vago de quién es Dios. Muy vago, muy simple, muy superficial. Y por eso es que nosotros, hermano, dile a tu hermano, nosotros somos los responsables de dar el conocimiento de Dios a todos, a todos. Y le vamos a decir, y le tenemos que decir a la gente, Dios te ama, pero Dios quiere perdonar tu pecado cuando tú te arrepientes. Y ahí está su amor. Eso tenemos que comunicar a la gente. No, Dios te ama, pero Dios no quiere que tú vivas así, no. Dios no va a aceptar eso, porque contradice su naturaleza, contradice la naturaleza de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero todo eso radica en base de que el conocimiento de Dios venga a nosotros y podamos impartirlo también. Ahora, es muy difícil que un cristiano responda conforme a la voluntad del Señor ante las circunstancias de la vida si no añade el conocimiento de Dios cada día en su vida. O sea, es muy difícil para una persona que dice ser cristiano, ante situaciones difíciles de la vida, responder de manera agradable como Dios quisiera que la persona responda y actúe, tanto de palabras como de acciones. Es muy difícil que lo haga si no está añadiendo a su vida cada día el conocimiento de Dios. Es muy difícil. Por eso es que de ahí yo digo, usted no puede conformarse con tan solamente una hora de estas enseñanzas o del culto. No, usted tiene que estudiar la palabra cada día de su vida. Ahora, con tanta tecnología que nosotros tenemos, si a usted no le gusta leer, ¿a cuántos no le gustan leer? No levante su mano. Aleluya. Si a usted no le gusta leer, hermano, ahora usted puede escuchar la palabra de Dios con la aplicación. Usted se puede ir en el bus caminando y estar escuchando el libro de Juan, los evangelios, las cartas y toda la Biblia. Usted se va escuchando y escuchando. O los que tienen autos, si no van a leer, ahí ponen en su USB y va escuchando. En una hora se puede haber leído todo un evangelio. Oído todo un evangelio. O las personas que dicen, no veo, mi vista, ya necesito lentes, nunca se lo va a comprar y toda la vida va a decir, no veo. Entonces escuche, oiga. O aquellos que ¿cómo se llama? Que ya son ancianos de repente, ¿no? Y tienen dificultad, se cansan, sus ojos se cargan, se cansan, se enrojecen, qué sé yo. O sea, hoy en día no tenemos excusa, no tenemos excusa. Porque tenemos todo para poder estar llenos del conocimiento de Dios. Qué tremendo. Ahora, mire, voy a leer algo importante. Escuche bien, por favor. En la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia de los apóstoles, surgió un enemigo llamado gnosticismo. El gnosticismo proviene de la palabra gnosis, que acabamos de haber leído o acabamos de haber aprendido hace un momento. La palabra conocimiento proviene de la palabra en griego gnosis. Y del gnosis proviene el gnosticismo, pero el gnosticismo fue una corriente que se levantó ya en el tiempo de los apóstoles. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Ya se había levantado esa corriente fuertemente y que ahora en este tiempo todavía ¿no? El gnosticismo se está levantando. Entonces, esta corriente prometía que los seguidores consiguieran un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conducirían a la salvación. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, es decir, el conocimiento introspectivo de lo divino.
que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, dice esta corriente. Esta corriente fue influenciada entre los filósofos por el filósofo Platón. El gnosticismo está basado en dos falsas premisas. Uno, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esa presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior, dada a conocer solamente a unos pocos. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior adquirido no por la palabra de Dios, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. La persona de Jesucristo es donde el cristianismo y el gnosticismo difieren drásticamente. El gnóstico cree que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solo aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre él en su bautismo, pero lo dejó justo antes de su crucifixión. Tales opiniones destruyen no solo la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino también de la expiación, puesto que Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre, quien realmente sufrió y murió sobre la cruz a fin de ser un sacrificio sustitutivo y aceptable por el pecado. Ahí tenemos una cita bíblica. En fin, esta corriente del gnosticismo se había levantado en la época de los apóstoles, y los apóstoles fueron con todo contra esa corriente, y por eso es que el apóstol Juan, por ejemplo, vamos al libro de Juan. Amén. En el capítulo 1 y en el versículo 1. ¿Sí? Amén. Entonces ahí dice el apóstol Juan, por la revelación del Espíritu Santo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí ¿de qué está hablando? Diga, está hablando de la divinidad de Cristo. Amén. Ahí está hablando de la divinidad de Cristo. El apóstol Juan está defendiendo la posición de que Cristo es Dios. Pero no solamente de que Cristo es Dios, ¿verdad? Porque luego dice más abajo, 14, ¿sí? Versículo 14, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dio testimonio no solo de la divinidad de Cristo, sino también de su humanidad, divinidad y humanidad. Y eso es vital en la doctrina cristiana, porque los gnósticos decían que Jesús realmente no estaba en carne, que era una apariencia nada más, que todo radica ¿en dónde? En el Espíritu, que lo único verdadero es
existencia del espíritu y lo de la carne no. Entonces, ese es uno de los puntos principales que, por eso es que ahora, ¿no? Cuando uno estudia eso, entiende por qué el apóstol Juan, por ejemplo, vaya a Primera de Juan capítulo 2 y versículo 18, Primera de Juan. Capítulo 2 y versículo 18. Amén. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando está hablando eso, no está hablando de las personas que a veces se van de la iglesia, porque esas personas que se van de la iglesia puede ser que sean del reino y que en algún momento volverán. Pero no se estaba refiriendo a eso Juan. Juan se estaba refiriendo a la gente que estaba siguiendo la corriente de los gnósticos, que se habían infiltrado entre el pueblo de Dios para poder tergiversar las enseñanzas que ellos habían recibido y que ellos tenían como convicción de su fe. Jesucristo vino, ¿de dónde? Vino del Padre y se hizo un hombre y habitó entre nosotros y murió y resucitó. O sea, son verdades básicas que son incambiables. Nadie puede traer otra cosa de eso, no. Y eso era fundamental en la fe cristiana. Y aquí por eso Juan estaba diciendo eso. Hay muchos anticristos que se han levantado. Anticristo es aquel que se opone a Cristo. El que se opone a Cristo es un anticristo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. No solamente en el sentido de repente, bueno, del gnosticismo, porque usted dirá de repente, bueno, yo no tengo nada que ver con esa gentita, no tengo nada que ver con eso. Ya, pero todo aquello que usted se oponga a lo que Cristo enseñó, usted eso, todo lo que se opone a Cristo, se convierte en anticristo, porque anticristo es contra Cristo, contra. Y una de las cosas fundamentales, por ejemplo, en el mundo entero, cuando se va a hablar de la fe y de Dios, nadie va a tener problemas con mencionar a un Dios soberano, supremo, sobre toda la humanidad. Nadie va a tener problema con eso. Pero sí va a tener problema aquel que mencione que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahí se levantan los anticristos. Cuando alguien establece que solo en Cristo hay salvación, ahí se levantan los enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo es la parte principal, central, medular de la fe cristiana y la que el Padre ha delegado así. Y por eso, hermano, o sea, usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted escucha a tanta gente que entrevistan, gente famosa que es entre comillas cristianos. Cuando le van a preguntar acerca de la fe, de la salvación, del camino, de quienes se salvan, quienes no se salvan, y aquellos que nieguen a Jesús, que ni lo mencionen a Cristo como el único camino para la salvación, esa persona es un anticristo. Y que solamente diga, bueno, Dios ama a todos y Dios quiere que todos se arrepientan y Dios quiere tenerlo a todos al cielo porque Dios nos ama y etcétera, etcétera. Y solo menciona Dios, Dios, Dios y no menciona a Cristo Jesús. Esa persona es un anticristo. ¿Me está entendiendo? Sea quien sea, famoso quien fuere, nombre que tenga, cualquier nombre que sea. Porque Cristo es la parte principal. Y por eso el apóstol Juan es un defensor de eso. Vamos a ir ahí a otro versículo, capítulo, ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Dice, amados,
No creáis a todo, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí directamente le está dando al gnosticismo. Directamente Juan está diciendo contra la corriente gnóstica, porque ellos no aceptaban que Cristo ha venido en carne, que solo era un espíritu. Por eso él está afirmando aquí: el que confiesa, el que declara que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y por eso Juan está diciendo todo esto. En el 3, sí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aleluya. El que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Amén. Bien. Entonces, no solamente el apóstol Juan habló sobre esto, también el apóstol Pablo. Y era porque ellos estaban defendiendo fuertemente y porque el pueblo de Dios estaba siendo confundido acerca de esto. Por ejemplo, nosotros en esta temporada que estamos viviendo, por ejemplo, en la avenida universitaria es, ¿no? La que está allá nomás está una iglesia que se llama iglesia, ¿cómo tiene el nombre? Iglesia de Dios, ¿no? ¿Y qué es esa iglesia de Dios? La iglesia que profesa la fe en la Dios Madre, en la Dios Madre. Y cuando yo he venido, sí, creo que fue el domingo, creo, que yo vine y era temprano, sí, era temprano. Hermano, la iglesia de allá de Dios Madre, estaban cantando la gente, estaba lleno la iglesia de la Dios Madre, que han sacado a Cristo, y la gente estaba ahí cantando y adorando a esa Dios Madre. Eso, por ejemplo, es un anticristo, por ejemplo, porque se opone a Cristo. Esa corriente son anticristos, porque se oponen a la fe cristiana. Y la gente, ¿cómo está ahí? Mire, ¿cómo está ahí? Sí, pues, pero ¿y qué? ¿Y nosotros? Y nosotros somos los que tenemos el conocimiento de la verdad. Y nosotros por eso tenemos que proclamar, pastor, o sea, ese es el tiempo en donde uno tiene que proclamar con más fuerza que solo Cristo es el camino. Santo Dios, acá no hay cristianos hoy, Dios mío, acá no creen en Cristo Jesús. Uy, creo que los de la Dios Madre son más fervorosos, aleluya. Están más fervientes. Madre, madre, madre. ¿Qué dirán, no? No sé. Aleluya. Un día me voy a camuflar, me voy a disfrazar, a ver, ¿qué hacen acá? Una vez vino una señora a predicarme, pues, ¿no? De la Dios Madre. La señora salió despeinada porque yo me levanté de una ira y le di unas cuantas cachetadas, no físicas por si acaso, ¿no? No físicas, sino unas cachetadas de la palabra, porque esa mujer que me estaba hablando de la Dios Madre había sido bautista, cristiana bautista. Y yo me quedé sorprendida, ¿cómo una cristiana bautista? Hermano, los cristianos bautistas son las personas que están dedicadas a estudiar mucho la Escritura. Mucho, mucho. Más que todos acá nosotros. Y esa señora que había sido bautista ahora era una predicadora de la Dios Madre. Y por eso es que me vino una ira.
Que la señora dice, señora, cálmese, cálmese, señora, cálmese, ya, tranquila nomás, hable tranquilo, no se preocupe. ¿Cómo me vas a...? Y la gente nos quedaba mirando, la gente, ¿cómo tú, siendo una persona que has conocido que Cristo es el camino, te vas a ir a una desviación, a una secta? Eso es una secta. No, pero que dice el Génesis, que dice la... No me vengas con esas. ¿Qué crees? ¿Que yo no he leído eso? Que porque voy a tomar un texto o dos textitos que por ahí de la Biblia, ya con eso voy a afirmar que existe una Dios Madre, cuando hay miles de textos que me hablan de Cristo Jesús. Por eso, hermano, que usted y yo tenemos que estar armados de la verdad. Porque va a venir cualquier anticristiano, le va a decir cualquier soncerita, y usted, chao pastora Jackie, gracias, me voy con los anticristos. Aleluya. Primera de Timoteo 6:20. Y con eso terminamos. Primera de Timoteo 6:20. Amén. Amén. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esa palabra ciencia viene del origen conocimiento, que es gnosis. No habla esta palabra ciencia del saber, de todo aquello que se estudia para materias, para la ciencia, por ejemplo, de la biología, de la física, etcétera, ¿no? De todas esas materias. Esta palabra ciencia no se refiere a eso. Se refiere a ese conocimiento falso de la gnosis, del gnosticismo. Y por eso Pablo está recomendando a Timoteo que no entre en esas cosas vanas. Y dice que, y Pablo está diciendo, profesando algunos, ¿qué dice? Mire, 21. Profesando algunos, se desviaron de la fe. Oiga, hermano. Oye, esos que se desviaron de la fe, tuvieron al apóstol Pablo con ellos. Tuvieron a Timoteo. Tuvieron a la gente más piadosa que aquí los pastores. Aleluya. Por un decirlo así, ¿no? Sí, imagínense, ellos oyeron al apóstol Pablo y se desviaron de la fe. Qué terrible. Por eso, hermano, tengamos temor. Amén. Tengamos temor. ¿Cuántos son de Cristo acá? Y no va a dejar a Cristo Jesús por nada ni por nada. ¿Cuántos no van a dejar a Cristo Jesús por nada ni por nadie? Aleluya, aleluya. Jesús es el centro de todo. Póngase de pie, vamos a orar y pedirle al Señor.